Muy buenas tardes. Soy José Vargas García, integrante del Consejo de la Crónica Municipal de Texcoco. Hoy vamos a platicar algo acerca de los presidentes municipales que ha habido en este municipio. Y aquí tenemos, en primer lugar, en el año 1881, al señor Ruperto Castiano. Una observación: si el municipio se fundó en el 75 y el primer presidente municipal de que tenemos noticia es Ruperto Castiano, es porque en este periodo había jefes políticos. No tenemos referencia de quién era o quiénes eran, pero al menos lo que tenemos documentado como primer presidente municipal de Texcoco es el señor Ruperto Castiano en el año de 1881. Para el año de 1882, Nemesio H. Carrasco. De 1883 al 84, José A. Infantes. En el año 1885, nuevamente el señor Ruperto Castiano. En el año de 1886 al 1889, coronel Pedro M. Campuzano. En el año de 1890, Abundio Verde. En 1891 al 1894, Carlos M. González. En el año de 1895, Francisco Vallejo. En el año de 1896 al 1903, Gonzalo Vázquez. En el año 1904 a 1907, Teniente Coronel Francisco del Palacio. En el año 1908 a 1909, Otilio M. Pérez y Joaquín Bolaños Cacho. En 1910, Paulino García. En el año 1911, Francisco E. Galicia. En el año 1912, José Cornejo, del 1 de enero al 31 de julio. Y H.G. Carrasco, del 1 de agosto al 31 de diciembre. En el 1913, Salvador Araiza y Teodoro Alcocer y Cruz. En el año de 1914, Teodoro E. Alcocer y Cruz. En el año de 1915, Francisco A. Mayer. Aquí hay un dato interesante. Era presidente municipal el señor Francisco A. Mayer cuando estuvo aquí Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se prendió, se enamoró pues de la esposa del señor Francisco Mayer. Entonces se citaron para hablar al respecto, especialmente en la Casa de la Americana que está en la calle 16 de septiembre, y de este diálogo, pues, el señor Mayer le dijo al Emiliano: oye, es mi esposa, respétala. Ante ese gesto, el señor Emiliano Zapata aceptó la situación: muy bien, esta esposa, no hay problema. Y el señor Francisco A. Mayer, que era el presidente municipal, renuncia a la presidencia de aquí y se une a las Fuerzas Armadas de Emiliano Zapata con gente que tenía servicio. Después tenemos al señor en 1916, más bien cuando se va el señor Francisco Mayer, entra Pablo Rodríguez, que había sido su competidor a las elecciones y le ganó por una cosa mínima. Ahora ya se fue Francisco, entra Pablo Rodríguez en 1916. Después tenemos en 1917 a Manuel M. Rodríguez. En 1918 a Jesús Rodríguez. En el año 19 tenemos a Manuel Rodríguez. De aquí hay un dato interesante, que en ese momento la esposa del señor Rodríguez participaba en lo que es la Capilla del Carmen y le pidió un apoyo para remodelarla. El señor Rodríguez era un milloneta, vamos a decir, que tenía varios almacenes y molinos aquí en Texcoco, y echando mano de sus amistades, hizo la renovación tal cual se encuentra ahora. Y luego del piloncito por ahí le puso algo del erario público para ayudarse, ¿verdad? Bien. En 1920 a 1921 tenemos a Joaquín Uribe y Troncoso. En el año 1922 a Martín Nava y Galán. En el año 1923 Pablo Rodríguez. En 1928
1924, Antonio G. Maldonado. 1925-1926, Juan de Dios Iriza. En 1927, Agapito Espíndola del Pego. En 1928 y 1929, Jesús Rodríguez. 1930 y 1931, Clemente L. Enciso. En 1932, Carlos García. 1934-1935, Eliseo Robles. En 1936 y 1937, Francisco G. Martínez. En 1937 y 1938, J. Luis G. Morales, que fue presidente municipal cuando empezó a trabajar en la escuela secundaria Ignacio Ramírez. 1939 a 1940, Plácido López y López. Aquí se cuenta una anécdota que siendo el presidente municipal que asentó un avión en la montaña allá por San Jerónimo. Vinieron dos personajes destacados de allá a dar parte aquí a la presidencia y los metieron a la cárcel. Se los agradecieron y los metieron a la cárcel. Pero este fue el motivo, porque traían puestas las chamarras de los pilotos. Y de ahí nació la idea para posteriormente hacer la película La Biblia, que fue filmada aquí en Texcoco en parte. En 1941 tenemos a Clemente L. Enciso, gobierno interinato. En 1942 a 1943, Luis García Becerril. En 1944 a 1945, Guillermo Tirado. 1946 a 1948, Plácido López y López. En 1949 a 1951, Luis García Becerril. De 1952 a 1954, ingeniero José Rodríguez Vallejo. Era un ingeniero agrónomo que a mitad del último año renunció porque le ofrecieron un puesto alto en la Secretaría de Agricultura. Y entonces, en 1954, termina el periodo del señor Jesús Mayer. En ese año, pues hubo algunas cosas interesantes, entre otras, hubo una carrera aquí en Texcoco de automóviles, donde participaron algunos pilotos que habían participado en la carrera panamericana. Entre ellos, el señor Alatriste, que estaba ahí, y para ello, el circuito fue, salieron del centro de Texcoco, tomaron rumbo de Tepexpan, en la altura del Contador, se desvían, vienen por la vía nacional, pasan junto al Panteón de la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, el rancho Morena. Después tenemos en 1955 al señor Rafael Espinosa, en 55-57. Y precisamente en el año 57 empieza a funcionar la clínica del Seguro Social aquí en Texcoco. También se hace el sistema de drenaje, agua y pavimentos en la parte más céntrica de Texcoco. En 1958 a 1960, Silverio Pérez Gutiérrez. En esa época se construyó el estadio Claudio Suárez. En 1961 a 1963, Benito Bustamante Buendía. En esa época hubo muchas obras en los pueblos, con una forma especial que dirigía el doctor Gustavo Vaz, gobernador, que lo llamó en ese entonces el Gesto del Trabajo, que hoy se conoce como COPASI, donde los habitantes de la localidad ponen mano libre de algo de material y el gobierno pone la asesoría y el material más bueno. Así tenemos las escuelas de Guisotla, de San Jerónimo como ejemplo. En 1964-66 entra como presidente el doctor Jorge Cortés Ramírez, que era un médico muy especialista en cuestiones infantiles, trabajaba anteriormente en el hospital infantil, pero renuncia por enfermedad, y para 1966 entra como interina de abril a diciembre Victorina Mayer, una mujer adelantada a su tiempo, que muchos la
tuve la oportunidad de conocerla, y una puntada que tenía, que todos los días al llegar al palacio visitaba la casa, y a todos los que habían metido por borrachitos, los buscaba. Nada. En 1967, repetidamente Silverio Pérez Gutiérrez, la facultad del señor Silverio, como era muy conocido, tenía mucha facilidad para solicitarlos, tramitar lo que necesitaba, que recibía ayuda de diversas partes. Por ejemplo, el municipio, condado, como se llama, de Los Ángeles, California, en este periodo de austeridad. Nuevamente del 70 al 72, nuevamente a Benito Bustamante Buendía. Del 73 al 75 tenemos a Mauricio Valdés Rodríguez, que fue presidente municipal de Texcoco, fue diputado federal, fue diputado local, fue embajador en diversos países de Europa, y además fue mi compañero de banca. En 1976 a 1978 fue nuevamente Silverio Pérez. En 1979 a 1981 entra Carmelo Vázquez Ávila. Y de 1982 a 1984, Jorge Ávila Álvarez, conocido como El Pollo, que por cierto tiene un mes que falleció. De 1985 a 1987 tenemos a Rafael Garay Cornejo. En su periodo hizo la unidad de Las Vegas. En 1988 a 1990, Humberto Sánchez Tapia. En 1991 a 1993, Isidoro Burgues Cuesta. Y en su época, que hizo la unidad deportiva Gustavo Val. En 1994 a 1996, el ingeniero Héctor Terrazo González. De 1996 al 2000, José de la Vega Membrillo, primer presidente de la época reciente que no perteneció al PRI. Luego tenemos del 2000 al 2003 a Horacio Duarte Olivares. Del 2003 al 2006 a Higinio Martínez Miranda. Entre sus obras que hizo fue la construcción de la Plaza de la Cultura, la Casa Bicentenario, la Plaza Bicentenario, y con eso liberó al jardín, porque recordarán que estaba completamente invadido de puestos comerciales. Después, en 2006, tenemos a Nazario Gutiérrez Miranda, turismo interinato. De 2006 al 2009, Constanzo de la Vega Membrillo. De 2009 al 2011, Amado Acosta García. De 2001 al 2013, Antonio Martínez Alvaro. De 2013 al 2015, Delfina Gómez Álvarez. Ella le cambió el nombre a la unidad deportiva, versión que se llamaba Gustavo Val, y ella le puso Silverio Pérez. Como yo le protesté por ello, me dio algunas explicaciones y me invitó, o ella era responsable de que yo esté en el Consejo de la República Municipal. Porque antes ni idea tenía de qué se trataba, ni conocía esto. Después tenemos del 2015 al 2018 al doctor Higinio Martínez Miranda. Del 2018 al 2021, Sandra Luz Falcón Venegas. Del 2021 al 2023, Sandra Luz Falcón Venegas. En 2024, Elizabeth Terraza. En 2025, Nazario Gutiérrez Miranda. Y el siguiente, pronto lo sabremos. Como referencias para hacer este trabajo, tenemos la monografía municipal del señor Don Pulido Acuña en la primera represión 2001. Archivo Histórico Municipal, que estuvimos consultando en el mes de agosto de 2025. Además de las prácticas informales y testimonios de personas que vivieron estas situaciones. Pues les agradezco mucho su atención y muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Vargas por esta excelente investigación. Muchísimas gracias, muchas felicidades y a nombre de esta institución reciba este reconocimiento.
vez vamos a agradecer la participación de todos los ponentes, principalmente del Consejo de la Crónica Municipal de Texcoco, del arqueólogo coronel, licenciado Ernesto Sánchez. Muchísimas gracias.